Comenzamos nuestra clase entonces, como yo les comenté en el correo. Nuestra clase va a ser especial porque perdimos una clase presencial por este cambio de horario por la pandemia. Por lo tanto, por eso quise hacer esta clase de día viernes de diferenciado, pero como ya la tuvimos el día martes, hacerla pero de lenguaje común para reforzar para la prueba del día lunes. Acuérdense que la prueba del día lunes va a aludir principalmente a contenidos esenciales que pudimos rescatar de tercero medio, ya a pesar que sabemos que el año pasado fue un año un poco difícil, donde estábamos recién a prueba sobre este trabajo virtual, donde muy pocos se pudieron conectar o un porcentaje, no casi el 100%, por lo tanto, por eso marzo tratábamos de rescatar lo más principal. Entonces, hoy día vamos a terminar con un poquito del contenido que voy a evaluar el lunes. Lo que se va a hacer en la prueba es comprensión lectora, principalmente interpretativa de textos literarios y análisis críticos de textos no literarios, como yo pasé, que son los textos discursivos o llamados textos de opinión, como columnas de opinión, como cartas al director. Analizaban reportajes, informaciones que contenían argumentos, ¿ya? Es una prueba 100% comprensión lectora, pero sí hay que tener en cuenta para poder entender esos textos y desarrollar las preguntas de desarrollo, en este aspecto es necesario tener una base de conocimiento. Y aquí vamos a hacer la retroalimentación, ¿ya? Entonces, terminando con el contenido, esta es la clase número 4 que dice analizando argumentos y que pertenece al segundo objetivo a evaluar, que es analizar críticamente textos de discursos de diversos géneros discursivos, ¿cierto? Saber sus características, que las vamos a reforzar ahora, y relacionarlas con el razonamiento que nos entregan y validar los argumentos que se presentan. Entonces, si nosotros recordamos lo que hemos visto, y ustedes, sobre todo el cuarto A, que ha visto con el profesor Quino, principalmente empezaron a ver las primeras clases sobre el análisis interpretativo que nosotros podíamos dar de los textos literarios, es decir, ir más allá de lo que nos entregaban los textos. ¿Y cómo podíamos ir más allá? Ser reflexivos, saber que el texto literario nos presenta un mundo ficticio lleno de lenguaje figurado, donde las palabras, ¿cierto?, estaban insertas ahí con el propósito de encontrarle un significado. Y lo segundo de la Patricia Hidalgo. ¿Quién puede bajar el audio ahí? Ahí sí, ya. Entonces, de eso se trataba. Entonces, vamos a recordar el primer objetivo a evaluar en la prueba, que es formular interpretaciones surgidas de análisis literario. Para eso, ustedes tienen que tener el conocimiento general de qué texto estoy leyendo, si es un cuento, una novela, una leyenda, un mito, ¿ya? Y son conocimientos generales que se fueron adquiriendo a lo largo de la enseñanza media y de la básica igual, porque también en básica se ven los tipos de textos literarios. ¿Qué más debemos saber al momento de interpretar? Tiene que ver con identificar los personajes, qué acciones realizan, si esas acciones interpretan algún conflicto humano que tiene que ver en este aspecto con el conocimiento, con la vida, con algunos problemas existenciales se lo demuestran a través de personajes tipos, ya que representan una reflexión. Entonces, con esta idea vieron el concepto de interpretación, que esta idea de ir más allá de los textos literarios, tratar de identificar, por ejemplo, los tipos de conocimiento que se encuentran ahí, los tipos de conflicto. Además vimos la diferencia entre el lenguaje connotativo y denotativo, que se los voy a mostrar ahora, y qué estrategia podríamos utilizar para llegar a hacer esta interpretación que yo le estaba pidiendo. Cuando hablábamos de lenguajes figurados que se encuentran principalmente en los textos literarios, me refiero a aquel lenguaje que expresa una idea
en términos de otra, es decir, la va a reemplazar. Y ese significado que se va a reemplazar de una palabra que puede ser literal y se puede encontrar en el diccionario, esa palabra va a apelar a un conocimiento imaginario que como nosotros como lector le vamos a otorgar de manera interpretativa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo les decía que corazón, si estaba inserto en un texto literario, en simples palabras, nosotros podíamos buscar esa palabra en el diccionario en su lenguaje literal, ¿ya? Y decíamos que era un órgano, pero si nosotros hacíamos un lenguaje interpretativo, nosotros podíamos aludirle a esa palabra en reemplazo, que se estaba haciendo un reemplazo en el aspecto de un sentimiento. ¿Qué me habló por ahí? Profe, una consulta, ¿qué era lo anterior que había puesto? Que se me había pegado. Ah, ya. Eso lo tengo. Acuérdense que el internet nos juega mucho en contra de repente, pero acuérdense que esto lo voy a subir a Classroom, ¿ya? Y lo voy a subir en el cuarto C, lo voy a subir en el lenguaje común, pero como yo no tengo carpeta, es decir, como yo no del cuarto A no soy su profesora oficial, se los voy a subir en diferenciado para que lo tengan y estudien de ahí, ¿ya? Entonces, decíamos que en el texto literario tienen palabra interpretativa. Entonces, por ejemplo, en la prueba les voy a colocar un texto y van a haber preguntas de alternativa que se van a referir, que van a estar aludidas principalmente a que ustedes tengan que hacer una interpretación quizás de una acción que hizo el personaje o qué tema representa el mismo texto, y por ejemplo, o qué idea refleja el mismo personaje, es decir, ir más allá. Y eso se logra con una lectura comprensiva, que les voy a mostrar más a continuación qué pasos tienen que hacer, y eso lo hemos reforzado siempre. Entonces, esta idea de que en los textos literarios existe un lenguaje figurativo, es decir, y que de eso se enriquece también la literatura, donde los autores escriben con un propósito, y eso nosotros como lectores lo tenemos que descubrir, demuestran claramente en la escritura esta idea de las palabras que tienen un doble significado, y ahí nosotros hablábamos de las palabras connotativa y denotativa, es decir, cuando las palabras tienen un lenguaje literal, en este caso, cuando tienen un significado connotativo, es decir, yo lo puedo encontrar en el diccionario, pero sabemos que además la palabra puede tener un lenguaje denotativo, que quiere decir un lenguaje interpretativo, ¿ya? Esta idea de, por ejemplo, colocar la palabra corazón ahí en el texto literario y nosotros de manera connotativa podemos decir, ¿cierto? Ahí que es un órgano y lo podemos decir interpretativamente que representa un sentimiento. ¿Cómo podemos hacer nosotros en la prueba y cómo podemos ejercer esto siempre cuando leemos un texto literario? Primero tenemos que leer comprensivamente el texto, ¿ya? Es decir, lo leo, trato de analizar los personajes, decir primero, por ejemplo, quiénes participan, en qué lugar se encuentran, en qué contexto podrían estar, ¿ya? Y así voy haciendo este análisis. Identifico qué tipo de texto es, si es un cuento, una novela, un mito, una leyenda, y cuál idea quiere expresar, si quiere expresar un sentimiento, una situación social, un hecho histórico a través de personajes tipos, ¿ya? También después demuestra... Vamos a desactivar ahí el audio. Entonces, determinamos también... ¿Quién está por ahí con audio? Si lo puedes desactivar. Acuérdense de desactivar sus audios, ¿ya? Después de que nosotros leemos el texto, identificamos, ¿cierto?, qué tipo de texto es, que siempre es importante reconocer qué tipo de texto estoy leyendo, determino, ¿cierto?, qué personajes actúan y cuáles son los principales más importantes que otros, ¿ya? ¿Y cómo lo sé eso? Porque aparece más en la historia, se habla más sobre él, hay personajes, por ejemplo, accidentales, ¿cierto?, que solamente aparecen uno, secundarios que apoyan a los personajes principales, y también
Por ejemplo, después de eso, me voy metiendo un poquito más en la interpretación. Voy analizando cada palabra. Por ejemplo, el personaje en algún momento, ¿cierto?, va a decir algo y eso lo que va a decir va a ser la interpretación que se va a dar de todo el texto. Y eso tiene que ver con el tipo de lectura que se hace, ¿ya? Y por último, después que me pregunto qué tipo de texto es, analizo los personajes, la situación, ¿ya? Reflexiono. ¿De qué me habló este texto literario? ¿De qué me habló este cuento, esta leyenda, este mito? ¿Sobre qué me quiso reflexionar? Entonces, esa es la habilidad que se va a practicar en cuanto a los textos literarios en la prueba, ¿ya? Y que tiene que ver principalmente con comprensión de lectura. Para eso no tiene que saber conocimientos, y solamente para la parte de interpretación de texto literario lo que tiene que saber es la estrategia, la habilidad, ¿ya? Y eso tiene que ver con la habilidad de comprender lo que yo estoy leyendo. Y aquí esta estrategia, esto se hace mental, ¿ya? No es necesario que yo lo escriba, sino que se va haciendo paso a paso, ¿ya? Después de que yo voy a la primera parte y que va a ser evaluada, me voy al segundo objetivo a evaluar, que es la parte de los escuchar, ¿o no? Ahora sí, pero antes se Ah. había pegado. Ya. Ay, ay, ay. Ya, ustedes ahí, Carla, ahora sí, ya. Nuestro segundo objetivo es, en este caso, analizar críticamente textos no Oh, no puede ser. Se pegó. Lo que nos interesa de estos textos no literarios es saber. ¿Profe? ¿No se escucha? No, y se pegó. Como por un buen rato se pegó, entonces no se escuchó nada de lo que dijo. Profe, ¿puede repetir toda la Y diapositiva? ahora sí, espera. ¿Se escucha? Sí, profe. Vamos a ir despacio ya para que a ver el internet no nos ayuda mucho. ¿Hasta dónde me escucharon? Repita la diapo, profe, porque no se escuchó todo. Entonces, decía que en el primer objetivo a evaluar en la prueba es la interpretación de los textos no literarios, que principalmente es aprender esta habilidad, esta estrategia que es, ¿cierto?, comprender más allá de lo que dice el texto, más allá de lo que actúan los personajes, en este caso las acciones. Y el segundo objetivo a evaluar es analizar textos no literarios, principalmente textos de opinión, ya que nos entregan argumentos. Y aquí tenemos esta idea, ¿cierto?, de que los textos no literarios, y lo que ustedes han estudiado, son llamados textos discursivos, son textos que nosotros todos los días presenciamos de manera oral, escrita, virtual, y ahí tenemos, por ejemplo, plataformas virtuales que nos entregan información a una sociedad para informarnos, ¿cierto?, sobre la contingencia, representan un grupo social, profesional, nos entregan una ideología, un ámbito cultural, en este caso a través de un idioma específico, contextual. Entonces, estos son tipos de géneros que tienen el propósito mayor, que es informar. ¿Cuáles son estos tipos de texto? Son las columnas de opiniones, los reportajes, las noticias, las cartas al director, las infografías, discursos públicos que vamos a empezar a ver en la primera unidad, ¿ya?
las charlas, los debates, los spots publicitarios, todo con el propósito de informar. Pero además son textos que nos van a entregar opiniones para que nosotros, con el propósito de adherirnos como ciertos receptores a esas ideologías, o también podemos debatirlas. ¿Vamos bien ahí? ¿No se pegó? No, profe, súper. Me van diciendo si se pega, ya, por eso estoy hablando más lento. ¿Cuáles son las características de estos textos literarios y de los textos que yo les voy a colocar en la prueba? Primeramente, son textos que tienen una intención comunicativa de opinar. Por lo tanto, van a abundar en la idea de los comentarios, de los argumentos sobre una premisa, es decir, sobre una idea, una tesis que yo voy a plantear, ¿cierto? Y que voy a desarrollar a través de todo ese texto discursivo llamado también textos de opinión. Tienen una tipología argumentativa, es decir, tienen tesis, bases, en este caso respaldos de autoridad, ¿cierto? Para que sean más creíbles. Su función, ¿cuál es la función de estos tipos de textos? De un lenguaje apelativo, es decir, nosotros al poder leer o escuchar, visualizar estos tipos de textos, vamos a ser capaces, ¿cierto?, de reconocer un argumento y de reconocer una opinión donde podemos adherirnos a ella, rechazarla o rechazarla a través de un debate, ¿cierto?, que podemos hacer. La temática de estos tipos de textos son variadas, pueden ser textos, ¿cierto?, que hablen de educación, política, sociedad, científicos, humanistas, etcétera. Ya hasta de los mismos hobbies que ustedes pueden tener, en este caso estudios sociales como la actividad que hizo, por ejemplo, en plan común el cuarto medio C, que era una pequeña lectura, ¿cierto?, de un estudio de cómo nosotros se podían crear generaciones de adicción, ¿cierto?, al internet, en este caso el grupo Z, los millennials, ¿cierto?, cómo nosotros estábamos todo el día conectados, ¿cierto? Y nos podíamos configurar mediante grupos que la misma sociedad nos otorgaba. Tiene una estructura lineal, es decir, parte argumentándonos algo, no se va entre las ramas, sino que va directo a que nosotros ¿cierto?, nos recibamos ese argumento, esa opinión, y podamos, ¿cierto?, adherirnos a ella. Y el estilo es divulgativo. Este tipo de texto está entregado para un grupo general, un público general. Va a ser un poquito más específico si es un texto, por ejemplo, una columna de opinión que hable sobre un tecnicismo, una área en específica que presenten palabras técnicas, ya, y que para poder leer eso hay que estar dentro de la materia que se está hablando, pero la gran parte de los textos divulgativos, textos de opinión, están dirigidos para un público en general. Frente a esto, y es lo último que nos queda, el cuarto A lo vamos a reforzar porque ellos también ya lo vieron, tiene que ver con los criterios que nosotros vamos a poseer para argumentar o estudiar los argumentos que se nos presenten en estos tipos de textos discursivos. Primero nos vamos a preguntar qué es un argumento. Y un argumento es una expresión oral o escrita de un razonamiento, es decir, de una opinión, ¿cierto?, que está en nosotros y que la vamos a expresar a través de un género. Por ejemplo, puede ser un discurso público o puede ser una carta de opinión, una carta al director o una columna de opinión, que se intenta probar, refutar o incluso justificar una proposición o una tesis o una idea que yo quiero defender o debatir. Ya, les voy a mostrar un video que nos aclara. Si se pega, yo lo voy a adjuntar después en Classroom para que ustedes estudien y recuerden cómo nosotros podemos evaluar los argumentos que nos entregan. Por ejemplo, reportajes que debaten sobre, por ejemplo, o una columna de opinión. ¿Cómo yo puedo, por ejemplo, evaluar si esos argumentos son constantes, tienen un peso, tienen credibilidad? ¿Cómo yo los puedo evaluar? Como estos tipos de discursivos, ¿ya?
Vamos a ver este video y después yo se los voy a adjuntar. Un poquito. ¿Cómo evaluar un argumento? En primer lugar, diremos que un buen argumento es aquel que de manera clara y eficaz permite vincular las premisas con la conclusión. Por el contrario, un mal argumento presenta ambigüedades, confusiones y falta de claridad, no pudiendo establecerse una clara relación entre estos y la conclusión. Si bien es imposible afirmar que existan argumentos totalmente buenos o totalmente malos, contamos siempre con la posibilidad de mejorarlos o invalidarlos, apoyados en la capacidad de crítica que apliquemos. 3 criterios para evaluar los argumentos. Suficiencia. Los argumentos o premisas deben aportar apoyo suficiente para llegar a la conclusión. La cantidad de argumentos dependerá del tema que se defienda. Ejemplo del ámbito científico. Todas las ballenas son mamíferos. Todos los mamíferos tienen pulmones. Por lo tanto, todas las ballenas tienen pulmones. Relevancia. Los argumentos deben estar relacionados con el contenido de la conclusión y no referirse a otro tema. Ejemplo del ámbito cotidiano. La mejor manera de bajar de peso es comer de todo, pero en forma moderada. Por lo tanto, no sirve de mucho matarse de hambre haciendo una dieta exageradamente estricta. Aceptabilidad. Los argumentos deben poder ser aceptados por cualquier persona que conozca el tema. Esto tiene que ver con la verdad o falsedad de estos o con su credibilidad. Ejemplo del ámbito político. Podemos asegurar que la economía se reactivó, porque según el ministro de Economía, el crecimiento del país fue de un 3% el semestre pasado. ¿Qué ocurre cuando los criterios anteriores no se respetan? Cuando se transgreden algunos de los 3 criterios anteriores, se cometen falacias argumentativas, argumentos erróneos, engañosos. Ya, entonces, como decía el video, nosotros cuando argumentamos y vamos a crear textos tanto orales como escritos, que son llamados estos textos discursivos, los argumentos que presentamos, o cuando ustedes hacían, no sé si han realizado esta idea cuando hacían debates o foros y ustedes exponían sus argumentos, esos argumentos van a ser evaluados por el receptor a través de 3 criterios, ¿ya? El primero va a ser su suficiencia, es decir, cuando un argumento que ustedes entreguen o ustedes escriban en un texto de opinión, tiene que tener primero suficiencia, es decir, cuando un argumento presenta una actitud propia que le permite definir y explicar algo. El argumento tiene que estar, en este caso, relacionado con lo que tú estás diciendo. Y además, tiene que tener una gran cantidad de argumentos, a lo menos más, o sea, 2 o más argumentos que lo defiendan, ya que eso lo hace un poquito, como lo vamos a ver más adelante, creíble. ¿Ya? Porque si, por ejemplo, tú quieres opinar de algo y los argumentos que presentan son muy escuetos, muy difícil va a ser, en este caso, el propósito con la escritura o, en este caso, presentarlo de manera oral, tu exposición argumentativa. Es decir, si tú vas a entregar con un propósito de que esa persona se convenza o formar un debate y yo tengo muy pocos argumentos que quiero entregar, es decir, el argumento que tú quieres entregar no va a tener este criterio que es la suficiencia. Entonces, la suficiencia tiene que ver con la cantidad de argumentos que yo exponga sobre lo que quiero defender. Otro criterio para analizar los argumentos cuando yo lo exponga o lo escriba tiene que ver con la relevancia, es decir, todos los argumentos que yo voy a dar de mi premisa inicial, de lo que yo voy a exponer, ¿cierto? Tiene que considerarse como importante, útil y valioso, es decir, se debe referir al mismo tema expuesto. Yo no me puedo ir por las ramas porque se pierde el hilo, en este caso argumentativo, y el propósito de convencer. Tengo que ser un poco más directo y referirme en todos los argumentos al mismo tema que quiero argumentar. Eso quiere decir ser relevante, en este caso la importancia de la información. Y por último,
¿Cuál es el último criterio? Si ya sé que tengo que tener una cantidad de argumentos que tiene que ver con el tema, es decir, tiene que ver mis argumentos, no me puedo ir por la rama, que es en este caso la relevancia. Vamos a hablar el último criterio, que es la aceptabilidad, que tiene que ver con que el argumento que entregue tiene que ser creíble para el receptor. ¿Y cómo yo lo puedo hacer creíble? Muchas veces lo puedo hacer creíble aludiendo a estadísticas, aludiendo, por ejemplo, a palabras que haya dicho, por ejemplo, una autoridad, ¿cierto? De esta forma va a tener una buena estructura, ese argumento va a ser más comprensible y va a ser más creíble. Como por ejemplo lo mostraba el video cuando decía, tal persona o tal autoridad dijo sobre este tema y que tiene que ver como por ejemplo con el concepto que estoy hablando. Por ejemplo, si yo voy a defender una causa ecológica, ya para que mi argumento sea creíble, puedo argumentarla, ¿cierto? A través de por ejemplo, de investigaciones o de mismos científicos que hablen sobre que tienen que ver con el medio ambiente, y eso lo hace aceptable, creíble para el mismo receptor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos exponer argumentos tanto orales y escritos? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Ya a través de su aceptabilidad, relevancia y suficiencia. Pero esto ustedes lo hacen todos los días, ¿ya? Esto es solamente teoría, pero ustedes lo hacen, lo ponen en práctica, porque, por ejemplo, si alguien le está argumentando sobre algo, usted dice, no estoy tan convencido, algo le faltó a esta idea que no me convence. A lo mejor le faltó más argumentos, a lo mejor no tenía que ver el argumento con lo que quería expresar, o a lo mejor lo considera tan poco sustentable porque ella no me evidenció a través de un estudio, ni alguien importante que haya, ¿cierto?, hablado sobre el tema, ¿ya? Y esto siempre ustedes lo ponen en práctica, pero ahora saben que esa forma de que ustedes siempre evalúan las cosas que le dicen, sobre todas las opiniones, y esto se desarrolla mucho en las redes sociales, son a través de estos 3 criterios. Ya, fíjense aquí que a través de esta idea de evaluar los argumentos, nosotros siempre lo ponemos en práctica en teorías que quizás tienen mucho debate, ¿ya? Y yo voy a poner algo bien simple, como por ejemplo un debate que siempre ha existido sobre si el hombre llegó realmente a la luna. Y van a ver que la forma en que se va a expresar, en este caso la emisora de este video, va a dar muchas tesis y premisas y argumentos que determinan a que ustedes como receptores, ¿cierto?, entiendan y se adhieran a la idea de que el hombre habrá llegado a la luna o no, y fíjense cómo ella lo expone. Este 20 de julio se cumplen 50 años desde que el hombre pisó la Luna por primera vez en 1969, logrando Ay, se pegó de nuevo. uno de los hitos más trascendentales de la historia. La transmisión del alunizaje dio la vuelta al mundo y fue seguida por millones de personas. Pero hay quienes insisten en que el hombre nunca llegó a la Luna. Dicen que la tecnología, otros apoloescépticos insisten en que todo fue un montaje del gobierno de Estados Unidos para lograr la victoria de la carrera espacial, que en aquel entonces iba ganando la Unión Soviética. Vamos a hablar de las teorías conspirativas. Ya. Vamos a retroceder. Este 20 de julio se cumplen 50 años desde que el hombre pisó la Luna por primera vez en 1969, logrando uno de los hitos más trascendentales de la historia. La transmisión del alunizaje dio la vuelta al mundo y fue seguida por millones de personas.
Pero hay quienes insisten en que el hombre nunca llegó a la Luna. Dicen que la tecnología de la NASA en los 60 no estaba lo suficientemente desarrollada como para lograr un alunizaje. Otros apoloescépticos insisten en que todo fue un montaje del gobierno de Estados Unidos para lograr la victoria de la carrera espacial, que en aquel entonces iba ganando la Unión Soviética. Vamos a hablar de las teorías conspirativas que dicen que la hazaña del Apolo 11 nunca pasó y de cómo la ciencia las desmiente. 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have a liftoff. Una de las teorías más populares gira en torno al hecho de que la bandera estadounidense que pone Neil Armstrong en la Luna parece moverse. Hay quienes se preguntan, ¿y esto cómo puede ser? Porque no hay viento en la Luna. Según Michael Rich, profesor de astronomía de la Universidad de California, la ciencia tiene la respuesta. La bandera se arrugó por la fuerza con la que los astronautas la plantaron en el suelo lunar y se quedó con esta forma porque la fuerza de gravedad en la Luna es 6 veces menor que en la Tierra, así que la bandera se ve con pliegues. Pero lo cierto es que no está ondeando. Vamos a analizarlo con imágenes. En esta primera foto vemos cómo Buzz Aldrin saluda a la bandera durante el paseo lunar. Aquí se ven los dedos de la mano derecha de Aldrin a la altura del casco. En esta segunda imagen, tomada pocos segundos después, Aldrin ya había bajado la mano derecha. Pero la bandera sigue exactamente igual que en la primera foto, lo que demuestra que no estaba ondeando. Pero concentrémonos en esta imagen. ¿Notan que falta algo? Muchos se preguntan por qué no se ven las estrellas en esta foto. Si hacemos un breve repaso de la historia, vamos a encontrarnos con que esta es una característica común de las fotografías del espacio, donde el contraste entre la luz y la oscuridad es bastante extremo. ¿Y por qué pasa esto? Brian Coverlane, profesor de astrofísica en el Instituto de Tecnología de Rochester, explica que la superficie de la Luna refleja la luz del Sol y por eso aparece muy brillante en las fotos. Ese brillo opaca la luz de las estrellas. Por eso, en la foto del Apolo 11 no vemos las estrellas. La cámara no puede captarlas porque su luz es demasiado débil. Otro elemento que ha levantado dudas y teorías sobre la autenticidad del viaje a la Luna es la famosa huella de Buzz Aldrin. Como en la Luna no hay humedad, los escépticos dicen que en este suelo seco no es posible dejar huellas, pero esto también tiene una explicación científica. El suelo lunar está cubierto por una capa de rocas y de polvo a la que los expertos llaman regolito. Según Mark Robinson, un profesor de la Universidad Estatal de Arizona, la capa superior del regolito es un polvo muy fino que se condensa muy fácilmente, por lo que sí se marcan las huellas. Robinson también dice que el hecho de que no haya viento en la Luna hace que las huellas queden marcadas durante mucho tiempo. Es más, la NASA ha publicado una serie de imágenes tomadas por la sonda lunar Reconnaissance Orbiter, que ha estado orbitando alrededor de la Luna desde 2009 y ha capturado las huellas que dejaron las misiones Apolo. Dentro de las fotos tomadas por esta sonda lunar, hay una del Apolo 11 en la que se pueden ver las marcas del histórico lugar del primer alunizaje. Otro de los argumentos preferidos de los teóricos de la conspiración es que los cinturones de radiación que rodean la Tierra habrían matado a los astronautas. Estos anillos se conocen como los cinturones de Van Allen y se forman por la interacción entre el viento solar y el campo magnético terrestre. Es más, una de las principales preocupaciones de los científicos en los primeros momentos de la carrera espacial eran precisamente esos anillos, porque su radioactividad puede resultar muy peligrosa si se está expuesto a ella durante demasiado tiempo. Según la NASA, la tripulación del Apolo 11 se demoró poco más de 1 hora en dejar atrás esas zonas y pasó 5 minutos en los lugares donde la radiación alcanza su máxima intensidad. Estas son solo algunas de las teorías conspirativas más populares sobre las misiones a la Luna. Aunque puedan resultar atractivas, lo cierto es que hay suficiente evidencia para comprobar que el 20 de julio de 1969 la misión Apolo 11 sí llegó a la Luna, que fue una gran hazaña científica y que también disparó nuestra imaginación. Ya. Lo que nosotros entonces podemos ver ahí es que a través de una teoría, en este caso, una problemática que nos planteamos como premisa, si nosotros, imagínense, vamos a redactar un texto argumentativo y colocamos ahí
el hombre realmente llegó a la luna, se van a dar cuenta que en el video ella empieza a desarrollar toda esta premisa a través de argumentos que son llamados por ella como teorías, ¿ya? Y frente a eso, los argumentos dados se pueden clasificar, ¿cierto?, a través de estos tres criterios. Primeramente, si ustedes se dieron cuenta, ella cuando hablaba sobre estas teorías, si el hombre realmente llegó a la luna, empezó a dar muchos argumentos, por lo tanto, esta exposición oral, ¿cierto?, tiene el primer criterio que es suficiencia, es decir, expone una gran cantidad de argumentos sobre la premisa, ¿cierto?, si el hombre realmente llegó a la luna. Se cumple ese criterio. Vamos a ver que también se cumple el tema de la relevancia, porque lo expuesto tiene que ver principalmente con el mismo tema que se está exponiendo. Ella no se va por las ramas, no empieza a hablar, por ejemplo, del astronauta, sobre la vida de él, sino que ella solamente se enfoca a darnos argumentos sobre si realmente estas teorías que son estudios que existen sobre si el hombre llegó realmente a la luna, son verdades o son mentiras, ¿ya? Por lo tanto, tiene relevancia. Y el otro criterio, analizar sobre esta exposición argumentativa, ¿ya?, es si tiene aceptabilidad. Y si la tiene, porque si ustedes se dieron cuenta, cuando exponía, siempre decía, según este científico, dice que la luna presentaba en ese momento cierto tal cosa, otro científico dijo, entonces ella al nombrar en su exposición argumentativa, cierto, a estas personas, la exposición que realizó tuvo una buena estructura, fue comprensible, ya a través, cierto, de los respaldos que se daban a estos argumentos, y para nosotros como receptor, cierto, nos evidencian que esos tipos de argumentos son creíbles. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende a lo que me refería? Entonces, lo que ustedes tienen que estudiar, ¿ya? Aquí voy a abrir el chat. Lo que ustedes tienen que estudiar es lo siguiente. Primero, tienen que reforzar, ¿ya? Sobre todo la lectura comprensiva, ¿ya? Y estoy muy contenta porque me he dado cuenta que cuando ustedes leen texto literario, y sobre todo las guías que les he hecho, ustedes cuando me responden, ha cambiado mucho su redacción. Ustedes van más allá de las 5 líneas, más allá de la manera textual, también las ideas que exponen han subido un poco de nivel, y si yo después les voy a mostrar resultados de sus trabajos, la forma en que se expresan es totalmente distinta al trabajo que no habíamos hecho previamente de redactar, más que estudiar esta idea de los textos no literarios, es decir, saber que los argumentos yo los puedo evaluar como oyente, receptor, a través de 3 criterios. Me voy a adelantar un poquito. En la prueba va a haber una parte de desarrollo donde ustedes va a haber un texto argumentativo. Quizás les puedo hacer el link del video porque les voy a dar harto tiempo para hacer la prueba. ¿Me escuchan? Sí. Ya, ahora sí. Dije yo que en la parte de desarrollo va a haber un texto, o puedo colocar un link, igual que la actividad que hice recién, por ejemplo, de teorías conspirativas, donde usted va a tener que evaluar esa exposición argumentativa a través de los 3 criterios. Entonces, por ejemplo, usted va a colocar la aceptabilidad y va a redactar en qué aspecto de la aceptabilidad usted, cierto, se vio en el video. En qué parte se vio, por ejemplo, cierto, en este caso, en los respaldos, cierto, de este criterio. Entonces usted va a analizar a través del video, voy a ver si lo puedo subir, o a través del texto, estos 3 criterios. Usted va a analizar los 3, lo va a desarrollar. Se pide siempre una extensión de 5 líneas, así que lo que sugiero es que vuelva a ver, cierto, el video, y yo se lo voy a dejar ahí como link en Classroom,
para que usted estudie, ¿cierto? Que lo que son cada uno de los 3 criterios, usted vaya llevándolo a la práctica, vaya viendo videos, o por ejemplo, lea textos argumentativos como columnas de opinión y vaya trabajando esa habilidad. El día lunes vamos a reforzar esto antes de la prueba con el profesor Keno, ¿cierto? Para el cuarto medio A, y para el cuarto medio C vamos a reforzar también esta habilidad para que les vaya súper bien en la prueba. Acuérdense que los apuntes van a quedar en la plataforma de Classroom, ¿ya? Van a quedar ahí. Y además,